Hola gente de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les traigo de qué hubiera pasado si Vegeta de Super caía en Dragon Age la saga de Saiko. Bueno, si te gusta la historia dale like y comenta para traer más partes. Ahora sin más que decir comenzamos. Estaríamos en la línea principal de Dragon Ball Super donde veríamos a Vegeta entrenando en Corporación Cápsula en la máquina de gravedad, pero Vegeta vería que no había mucho resultado, así que saldría de la máquina y iría con Bulma a decirle que iría a la habitación de tiempo, pues quería liberar todo su poder, ya que en la Tierra no podría. Si lo liberara como él quería, Bulma le diría que no se tardará mucho, así Vegeta llegaría al templo de Kamisama, Dende saludaría a Vegeta y le preguntaría en qué le podía ayudar. Vegeta le diría que quería usar la habitación del tiempo, Dende diría que sí, pues ya hace rato que nadie la usa. Mr. Popo llevaría a Vegeta a la entrada y le diría que había comida por 2 años, así Vegeta entraría meses. Pasó el tiempo y Vegeta decidiría, comenzaría a liberar todo su poder de golpe al máximo, pero por esta acción, se abriría una fisura de espacio-tiempo en la habitación, la cual absorbería a Vegeta pues este estaba descuidado y no se había dado cuenta de la grieta. Dentro de la grieta Vegeta quedaría inconsciente por la turbulencia. En Dragon Ball AF se vería en el cielo como se abría un portal del cual saldría Vegeta cayendo en un desierto, pero todo fue rápido que nadie se había dado cuenta. Había pasado un par de horas de la llegada de Vegeta y veríamos a Goten volando cerca de donde había caído Vegeta, cuando de repente este sería mandado a volar de una patada hacia unas montañas. Este saldría aturdido, preguntándose qué había pasado, cuando en eso vería adelante de él un sujeto de traje verde como con el estilo de su papá. Goten le preguntaría que quién era. El sujeto se presentaría como Saiko, el tercer hijo de Goku. Goten diría que era imposible pues su padre no había tenido más, pero Saiko ignoraría las palabras de Goten y le diría que le mostrará todo su poder pues hoy acabaría con su vida. Goten al ver que Saiko hablaba en serio pasaría a su Super Saiyajin, lanzándose al ataque, pero para su mala suerte, Goten de unos simples golpes sería mandado a estrellarse en el suelo, destransformándose. Este sería sentido por Gohan, el cual saldría volando a máxima velocidad, llegando en unos segundos al campo de batalla. Viendo como Goten estaba siendo masacrado por un sujeto desconocido, Gohan lanzaría un ataque del cual alejaría a Saiko, el cual sonreiría, y le diría que hoy va a acabar con toda la familia Son, y empezaría con el primogénito de Goku. Así este atacaría a Gohan, el cual pasaría al Super Saiyajin 2, pero apenas se le podía dar pelea. En un descuido de Saiko, Gohan propinaría una patada la cual sacaría a Saiko volando y aprovecharía a pasar a su estado místico. En eso llegaría Vegeta y Trunks y Gohan le contaría que cuando él llegó estaba dándole golpes a su hermano. Vegeta pasaría a Super Saiyajin 4 y junto a Gohan se abalanzarían contra Saiko mientras Trunks ayudaba a Goten. Vegeta y Gohan llegarían con un doble puñetazo al rostro de Saiko, el cual se estrellaría en unas rocas, pero ni tiempo le daría de ponerse en pie pues encima de él caería Vegeta con una doble patada enterrándolo en el suelo, pero en eso, Saiko liberaría todo su poder en estado base, sacando a volar a Vegeta, en cual se pararía al lado de Gohan, el cual le diría a Vegeta que este sujeto era muy poderoso y que parecía un Saiyajin. En eso Vegeta le preguntaría a Saiko que quién era y que así en la Tierra y por qué había atacado a Goten. En eso Saiko con una risa diría que él era Saiko, el tercer hijo de Son Goku, que él había sido creado de la sangre de su padre por una Kaioshin, la cual se presentaría. Voy a hacer una aclaración, el nombre de la Kaioshin no me acuerdo, así que no me funen, solo le diré Kaioshin. Ahora continuemos. Para matar a su padre y convertirse en el ser más poderoso del universo, Vegeta le diría que era un insecto y que Kakaroto hace años que se había ido con Shenlong y que no iba a volver nunca, así que su estúpido objetivo no sería posible. Saiko al oír estas palabras se enojaría y daría un grito, abalanzándose contra Vegeta y Gohan, los cuales se cubrirían, pero aún así sería empujados hacia atrás por la potencia de Saiko. Vegeta lanzaría un resplandor final, el cual sería rechazado por Saiko. Gohan aparecería por detrás de Saiko cargando un Masenko, dándole a quemarropa en la espalda, siendo recibido por Vegeta con ráfagas de energía, las cuales darían de lleno en el cuerpo de Saiko, el cual se enojaría más, y del emoji pasaría al Super Saiyajin agarrando de la cara a Vegeta y estampándolo en el suelo, pero Gohan llegaría lanzando una patada la cual sería esquivada, pero lograrían alejar a Saiko de Vegeta, el cual se pondría de pie. Hago una pausa X acá para decirles que no me acuerdo si Gohan, Goten y Trunks tienen el voy a dar, ¿por qué no me acuerdo? Ahora sí continuemos. Vegeta le diría a Gohan que era hora de que usara todo su poder. En eso llegaría Goten, el cual se había recuperando gracias a una semilla del ermitaño, Trunks, los cuales se funcionarían en Gotenks y pasaría al Super Saiyajin 4 y lo mismo haría Gohan, empezando así el siguiente round. Gohan junto a Vegeta serían los primero en atacar, llegando Gohan con un puñetazo al abdomen, pero sería esquivada y a la vez esquivaría una patada
ascendente de Vegeta, pero no vería venir un ataque de energía el cual le daría de lleno, haciéndolo retroceder. En eso Vegeta aprovecharía a darle un golpe en la cara el cual haría sangrar a Saiko, pero en eso este sería estrellado en el suelo por un doble puñetazo de Gohan. La madre de Saiko, al ver que su hijo estaba siendo superado, esta atacaría a los Saiyajines, pero Vegeta con una sola mano desviaría los ataques y le diría a Gotenks que se encargara de ella. Este asintiris abalanzándose contra la Kaioshin, dándole un puñetazo en el abdomen alcanzada y recibiría una patada en el costado la cual la haría gritar de dolor, pero Goten en un rápido movimiento de una patada le quebraría ambos brazos, pues está con pocas fuerzas se había querido cubrir. Esta daría unos gritos de dolor, siendo oídos por Saiko, el cual con mucho enojos gritaría liberando un poder abismal, y pasaría al lado de Vegeta y Gohan, atacando a Goten, el cual si apenas pudo cubrirse, pero el impacto su tanto que había salido como un rayo hacia unas montañas, pero sería interceptado por Saiko, el cual de una patada le quebraría un brazo y este está a punto de arrancarle el otro, pero Vegeta con Gohan pareceris dando una doble patada la cual alejaría a Saiko, pero en un rápido movimiento le daría una patada a Gohan, el cual de dolor de doblaría. Vegeta intentaría atacar a Saiko, pero este de un puñetazo al abdomen destransformaría a Vegeta, el cual apenas si estaba consciente. Saiko iba a darle el golpe final a Gohan, el cual se estaba recuperando, pero sería interrumpido por un ataque de energía enojando, pero oiría la misma voz: parece que ya terminaste de divertirte, insecto, pero ahora tendrás que enfrentarte a mí, dejando a todos asombrado al ver a otro Vegeta, más el mismo Vegeta de Az. En eso Gotenks le preguntaría a Gohan quién era ese sujeto parecido a su padre y que además tenía el mismo ki, pero más tranquilo. Gohan diría que no sabía. En eso llegaría Kibito-chin, el cual curaría a Vegeta, Gohan y a Gotenks, los cuales unos segundos después se desfusionarían con Vegeta de Super. Así que eres el tercer hijo de Kakaroto, interesante, pero lamento decirte que este será tu fin. En eso Vegeta pasaría al Super Saiyajin 2 a su máximo poder. Gohan diría que tal vez es que si es Vegeta pero de otra línea de tiempo, porque la ropa que usa es la misma que usaba después de la derrota de Majin Buu, así que no ha de ser muy poderoso y por eso solo tiene el Super Saiyajin 2, pero Vegeta le diría que pusiera atención, aunque parecía el del pasado tenía una sonrisa muy confiada y que sentía que algo imposible. En eso Saiko enojado atacaría a Vegeta de Super, el cual no esquivaría el ataque de Saiko, saliendo volando. Vegeta seguiría recibiendo varios golpes. Vegeta de una patada alejaría a Saiko. Este enojado le diría a Vegeta que quién era y por qué se parecía a Vegeta. Vegeta con una sonrisa burlona le diría que él era Vegeta pero de otra línea de tiempo, unos 20 años aproximadamente del pasado, y que estaba ahí pues por una grita que Lotaro Akai que había oído todo, así que era hora de acabar con él. En eso la Kaioshin muy herida le diría que ni en sus sueños podría vender a su hijo Saiko. Vegeta, algo irritado, le diría que parecía Samas y que tenían la misma mente retorcida. Parece que en cada una de las líneas de tiempo siempre va a haber un Kaioshin lleno de odio hacia los mortales y que siempre buscan crear todo a su imaginación. Vegeta, Gohan, Goten, Trunks y Kibito-chin se quedaría de que estaba hablando, pues no entendieron como que otro Kaioshin. En eso Vegeta el Akai con Tazama su fusión y no funcionó por la inmortalidad. Tú no eres más que una insecta. Vegeta en ese instante levanta el pendiente que le dio Bills y se lo pondría y levantaría dos dedos apuntando a la Kaioshin diciendo: antes de la creación viene la destrucción, Hakai. En eso todos vería como la Kaioshin empezaba a gritar desvaneciéndose en partículas moradas. Todos estarían aterrados, pues cuando dijo esa palabra sintieron un escalofrío, pero todos se traían su mirada en Saiko, el cual del puro enojo pegaría un grito, el cual lo haría liberar un poder aterrado, abalanzándose contra Vegeta de Super, dándole varios golpes en unos segundos, mandándolo a volver de una patada. Vegeta, aprovechando que estaba lejos de Saiko, pasaría al Super Saiyajin Dio, liberando una presión aterradora, pues Vegeta no se contuvo. Saiko sentía que podía sentir ese que o que era familiar, pero del enojo se abalanzarían contra Vegeta, el cual esquivaba con algo de dificultad los ataques de Saiko. Vegeta lograría conectar un golpe en la cara de Saiko con los de Az. Vegeta, ¿quién es este sujeto? No puedo sentir su ki, es como que si no existiera, pero libera una presión que siento que me va a asfixiar. Gohan, si Vegeta, ¿qué clase de poder es el que tiene? Que no vi que lanzar aquí hacia la Kaioshin, solo pronunció unas palabras y la Kaioshin desapareció. Kibito-chin, si no sé, pero cuando dijo Hakai, sentí miedo de verdad de dejar de existir. Es como que si esa técnica borra hasta el alma. Al oír esto los Saiyajines sentirían un escalofrío, pero también ese poder que está usando contra Saiko lo puedo sentir el poder, pues es como el de los Kaioshin, pero también es más poderoso que Saiko. Pero mi pregunta es cómo consiguió ese poder. Ni siquiera nosotros sabemos de dónde proviene y cómo hacer que otros lo aprendan. Con Saiko y Vegeta de Super el combate estaría parejo por ratos. Vegeta llevaba la delantera. Vegeta, ya harto de Saiko, liberaría más poder y de un
puñetazo le arrancaría el brazo, pues Aiko había intentado esquinar pero la velocidad era el brazo arrancándoselo gritando de dolor. Vegeta con una sonrisa, se burlaría y de una patada lo estrellaría en el suelo. Saiko se pondría de pie intentando seguir en la pelea, pero Vegeta aparecería enfrente a él burlándose. Le diría si estuviera Kakaroto ni siquiera podrías tocarlo, o Gohan ni en su estado místico sobrevivirías a él, ni a Broly en base eres un insecto que Piccolo acabaría en unos segundos, y que eres el tercer hijo de Kakaroto, pero eres el más débil de todos. Si estuvieras de donde vengo y Vegeta de un Big Bang acabaría con Saiko, el cual llegaría al infierno. Vegeta volvería a su estado base. Lo que estaba sorprendidos eran los de Az, pues haber oído que hasta Piccolo podía acabar con Saiko les parecía una locura, y se preguntaban cuál era el verdadero poder de Vegeta. En eso vería como Vegeta de Super se acercaban a ellos. Vegeta de Super Kaioshin, ¿por qué no se han separado? A lo que diría que los Kaioshines no podía y aún Q quisiera las funciones entre Kaioshin eran permanentes. Vegeta diría que las funciones solo duran una hora y que solo son permanentes si en la fusión hay un supremo Kaioshin. En eso Vegeta de Super le daría un golpe a Kibito Shin, los cuales empezarían a brillar, y en segundos se desfusionarían dejando a los de Az con la boca abierta. El supremo Shin le preguntaría que qué había hecho, a lo que Vegeta de Super le diría que solo los había desfusionado y que podían ser más útiles separado que fusionados. Vegeta preguntaría dónde se encontraba Kakaroto, pues solo había oído que se había ido. Gohan diría que su padre se había ido con Shenlong después de haber derrotado a Omega Shenlong, y que no sabía dónde se encontraba. En eso Vegeta se pondría los dedos en la frente, y estaría así por unos varios segundos poniéndose algo serio, y en eso le preguntaría a Shin si acá no existía Bill. Shin diría que no, pues no sabía quién era. Vegeta diría que era un dios. Shin solo diría que en los más altos solo estaban ellos como dioses y que no existían más. Vegeta parece que acá no existe la jerarquía divina, y el por qué mi yo de este lugar es más débil. Vegeta solo se enojaría pero no diría nada, pues era verdad. Gohan preguntaría a qué se refería con jerarquía divina, a los que Vegeta diría que de dónde él viene. Aparte de los supremos Kaioshin existe otro dioses, después de los supremos Kaioshin, que de dónde él viene son los dioses de la creación, siguen los dioses de la destrucción, los cuales son los más poderosos de cada universo, aunque en algunos hay excepciones. De ahí siguen los ángeles, los cuales son tan poderosos que un dios de la destrucción no son nada a la par de ellos, pero que los ángeles son maestro, sirvientes y guía de los dioses destructores. Y después de los ángeles va el gran sacerdote, que es el padre de los ángeles y que por palabras de Whis, el ángel de su universo, que es uno de los más poderosos, no le llega ni a los talones. Que del gran sacerdote están los guardianes de Zenos-sama, y que Zenos-sama es el rey de y que solo con ser humano puede eliminar un universo como si nada. Esto dejaría asombrados a todos, pues de oír dicha escala de poder era simplemente absurdo de alcanzar. Goten, intrigado de conocer qué tan poderoso era él y Trunks de dónde venía Vegeta de Super, preguntaría qué tan poderoso eran ellos, de dónde él venía. Vegeta diría que ellos dos eran los más débiles de todos los Saiyajines, sin meter a Pan y Bra pues eran niñas todavía. Gohan preguntaría qué tan poderoso era él en su universo. Vegeta diría que estaba cerca de alcanzarlo a él y a Kakaroto, pues tenía una transformación que Piccolo le puso modo bestia. Esto dejaría sorprendido a Gohan y preguntaría a Gohan qué tan poderoso era el señor Piccolo. Vegeta diría que era superior a esa forma que ellos vieron, está un poco por debajo del modo bestia, aunque no mucho. Vegeta diría que había mencionado a Broly, que le contará qué había pasado con el Vegeta de Super. Diría que les tocó enfrentar a Broly hace bastante y que los había superado en ese entonces tanto a él como a Kakaroto ganar, y que tuvieron que fusionarse y así le ganaron, pues antes de dar el golpe final fue salvado por un deseo de Shenlong, el cual lo devolvió al planeta. Vamos donde Kakaroto lo visitó y se hizo amigo de él, que dirían todos los de Az. Esto dejaría extrañado a Vegeta diciendo que les pasaba, a lo que Gohan le diría que antes de enfrentar a Cell se había enfrentado a Broly, el cual era un loco que casi acabó con ellos en 3 ocasiones y que al final lo pudieron derrotar. Vegeta de Super diría que ellos se enfrentarían varios años después de la derrota de Majin Buu, porque después de derrotar a Majin Buu se enfrentaron a Bill, años después a Freezer, el cual casi acaba con la Tierra. Vegeta diría Freezer el de Eka nunca salió del infierno. Vegeta de Super pues en mi línea Freezer revivió por las esferas que unos de los que trabaja para Freezer las había reunido, y así revivió Freezer y que entrenó por 6 meses alcanzando una forma dorada que está por encima de la forma que le hace. Eso es imposible.
Gohan así como lo derrotaron Vegeta Super cuando Freezer había perdido quiso destruir a la Tierra pero Kakaroto con Kamehameha lo eliminó. Después de Freezer se enfrentaron al universo 6, y de esos Samas al ver el poder de Kakaroto en otra línea de tiempo robó el cuerpo de Kakaroto y bajó al futuro de Trunks donde Zeno-sama del futuro borró esa línea de tiempo, pues Sama se estaba multiplicando por su inmortalidad. Después de Samas vino el torneo del poder donde Kakaroto reclutó a Freezer a cambio de revivirlo pues si perdían serían borrados, Freezer aceptó, y al final ganarían gracias 17 el cual se había ocultado, mientras Freezer y Kakaroto lograban sacar a Tyrion de la plataforma, donde todos los universos destruidos serían restaurados con las super esferas del dragón. Goten of super esferas del dragón. ¿Es eso? Vegeta Super son unas esferas con un poder inmenso que puedes cumplir cualquier deseo y que son tan grandes como un planeta y que está esparcidas en el universo 7 y 6. Vegeta Az preguntaría sobre los existen 12 universos y que ellos pertenecen al universo 7, y que cada universo tiene su Kaioshin, su dios de la destrucción y su respectivo ángel. Todo esto está bajo el domingo de Zeno-sama. Todos asintirían y Gohan preguntaría qué había pasado después del torneo. Vegeta de Super diría que fue después de eso que Freezer encontraría a Broly y a su padre el cual quería venganza porque el rey Vegeta lo había exiliado. Después de Broly vino un mago conocido como Moro el devorador de planetas el cual Kakaroto derrotó. Después vino Granola el cual le había pedido alas esfera del planeta cereal. Gohan más esferas Vegeta si son de un Namekusei llamado Monaito. Granola pediría que lo hicieran el ser más poderoso del universo pero cambio solo le quedarían 3 años de vida, pues este quería vengarse de Freezer y los Saiyajin pues estos habían invadido dicho planeta y Granola creía que ellos habían eliminado a su madre. No lo derrotaron porque al final se les unió pues quien había eliminado a su madre eran otros a los cuales él le trabajaba, y uno de ellos había usado las esferas para pedir el mismo deseo, donde ni juntos podían hacer nada pero en eso llegó Freezer el cual de un solo golpe eliminó a Gas. Después de eso apareció Cell más donde Gohan y Piccolo lograron derrotarlo y ahí fue donde el modo orange, y pues ha estado todo en paz pues Freezer en el planeta Seal no los había eliminado y solo se fue, y que Broly ya lograba controlar su poder gracias a Gohan y a que entrena con ellos. Todos los de AF estarían asombrados, pues eso a ellos no les había pasado y entendía del poder de Vegeta. Hasta acá dejaré este capítulo, sé que al final le metí bastante relleno y pues espero que les haya gustado. Comenta Vegeta para saludarte en el próximo capítulo y dale like.